día de ayer pues terminamos el tema de esas garantías constitucionales que prevalecen en el proceso penal guatemalteco, y hoy pues vamos a iniciar un nuevo tema. El tema que vamos a iniciar el día de hoy es el tema, vamos a entrar definiendo qué es derecho probatorio. Ya vamos a entrar pues en materia, obviamente el curso, vamos a entrar entonces definiendo qué es derecho probatorio. Como ustedes pueden observar acá en la diapositiva, el derecho probatorio es también denominado derecho evidenciario. Entonces, si en alguna pregunta en el examen o una situación se hace alusión al derecho evidenciario, ustedes pues saben que estamos hablando de derecho probatorio, para que lo tengan pues en cuenta. Entonces, como pueden ustedes observar acá, el derecho probatorio o evidenciario va a ser aquel que va a establecer esas normas tanto para la presentación, rechazo, admisión, evaluación y suficiencia de la evidencia que presentan las partes en un proceso judicial, con el fin de descubrir la verdad y hacer adjudicaciones justas, rápidas y económicas, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden observar acá, pues yo les remarqué realmente lo más importante acá en esta definición sería que el derecho probatorio o evidenciario va a regular básicamente esto, tanto la presentación, rechazo, admisión, evaluación y suficiencia de la evidencia. Entonces, si yo en el examen les llegara a pedir una definición de derecho probatorio, con que ustedes me coloquen estos elementos que se encuentran pues resaltados acá en negrita, la definición se los daría por válida, ¿verdad? Que no sea directamente pues esta definición. Ustedes pueden observar acá, con que tenga pues estos elementos, la definición va a estar buena. Entonces, sí, que tengan presente que estos elementos pues son los más importantes y los que ustedes pues deben tener en cuenta al momento pues de entender el derecho probatorio o derecho evidenciario, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos pues tener en cuenta con relación al derecho probatorio o evidenciario. Realmente, como pueden observar, pues es una definición eh, bastante sencilla, pero pues que engloba esas características esenciales que debe tener la misma para pues que sea válida, ¿verdad? No sé si queda claro pues esta situación, repito, observen lo que está en negrita, que es acá básicamente la esencia de esta definición, ¿verdad? Esto, esto es la esencia de esta definición de derecho probatorio. Ahora bien, cuando nosotros hablamos también del tema de derecho probatorio, realmente este va íntimamente relacionado o íntimamente ligado al derecho procesal penal, porque como nosotros vamos a observar, pues ya ahorita más adelante, vamos a empezar a ver todo el tema de la prueba, y pues esto sabemos nosotros que es el Código Procesal Penal. Entonces, les hago la pregunta. ¿Ustedes recuerdan la definición o qué debemos entender nosotros como derecho procesal penal? Licenciado, la definición de derecho procesal penal pues es un conjunto de pasos concatenados uno después de otro para llegar a una conclusión de un proceso. Ahí básicamente me está dando como una definición de lo que es proceso. No, no está mal la definición, pero esta viniera a ser una definición más que todo que abarca el concepto del proceso como tal. Odile. Licenciado, el derecho procesal penal es la rama del derecho que regula y determina la responsabilidad penal de una persona acusada de cometer un delito. Sí, una buena definición. ¿Alguien más que tenga? Daniel, por favor. Es la rama del derecho adjetivo por medio de la cual se lleva a cabo, se establece el procedimiento para llevar a cabo las normas objetivas. También una buena definición, únicamente tener cuidado que no es una rama del derecho adjetivo. En dado caso es una rama del derecho público y también es denominado pues derecho adjetivo procedimental, ¿verdad? Únicamente con eso, pero muy buena definición, Daniel. ¿Alguien más que tenga otra definición o que quiera
participar al respecto, que quiera externar pues esta definición de lo que es derecho penal. Tal vez Por solo favor. complementar la definición que ya daban los compañeros, podríamos decir que también regula la actividad jurisdiccional del Estado. Sí, también lo podemos ir complementando esa situación. Realmente está bien. Como ustedes pueden observar acá, tengo una definición bastante simple. Realmente esta es una definición bastante simplista. Y vamos a establecer que el derecho procesal penal se va a referir a ese conjunto de normas y doctrinas que van a regular básicamente eso, el proceso penal y toda esa sustanciación, o en otras palabras, cómo se va a llevar a cabo todo ese proceso penal. Y como ustedes pueden observar, se va a convertir en ese vehículo que va a transportar y va a aplicar el derecho penal sustantivo o material. Recordemos que cuando nosotros hablamos de derecho procesal, estamos hablando de un derecho adjetivo o procedimental. Básicamente, pues estamos hablando nosotros de esos procedimientos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, por supuesto, ustedes pueden observar esta definición es bastante alejada o no es tan similar a las definiciones que ustedes me estaban brindando. Sin embargo, con que ustedes pues tengan esas nociones, igual si se llegara a preguntar alguna definición o algo que en relación al derecho procesal penal, con que ustedes realmente tengan la idea, que sea con sus propias palabras la definición, pero realmente tienen la idea de lo que es derecho procesal penal, van a tener pues correcta la respuesta. En ese aspecto pues soy bastante flexible, con que ustedes tengan la idea van a tener pues la respuesta de forma correcta, ¿verdad? Ronald, me parece que levantó la mano. O la dejo levantada. No, ya la bajé, solo correcto. el complemento que perfecto. Está bien. Bueno, y entonces, ¿por qué traíamos nosotros, o por qué traía yo ahora el tema a colación del derecho procesal penal? Lo traía a colación precisamente por esto. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos la relación del derecho probatorio con el derecho procesal penal. ¿Y qué debemos entender o por qué está íntimamente relacionado, además de lo que ya les había pues comentado con relación a la prueba? ¿Por qué decimos que está pues íntimamente relacionado? Básicamente, como ustedes pueden observar acá, el derecho procesal penal se va a encargar de normar todos los procedimientos que permiten entablar una litis y llegar a un juicio sobre determinado asunto. En tanto que el derecho probatorio va a regular todas las normas que van a permitir admitir evidencia, presentarla, utilizarla y valorarla a fin de llegar a una decisión sobre la cuestión sometida a un litigio. Entonces, como ustedes podrán observar acá, básicamente están íntimamente relacionados por esa situación en específico, ya que realmente en el proceso penal que está regulado básicamente en el Código Procesal Penal, que es objeto de estudio del derecho procesal penal, realmente acá vamos a tener nosotros inmiscuido lo que es el derecho probatorio. ¿En qué sentido? Que en el momento del tema de las evidencias, de la prueba, básicamente, es acá, esto es materia propia del derecho probatorio, del derecho evidenciario, ¿verdad? En tanto que acá, como ustedes pueden observar, estas normas del derecho probatorio permiten admitir la evidencia, presentarla, utilizarla y valorarla. Entonces, por eso nosotros vamos a establecer que van íntimamente ligados. Realmente, tanto el derecho procesal penal como el derecho probatorio tienen una íntima relación. Precisamente por esta situación, básicamente, pudiéramos establecer de alguna manera que viniera a ser de una forma el género, pudiéramos establecer el derecho procesal penal y la especie viniera a ser el derecho probatorio, ya que pues realmente va inmiscuido en el tema del proceso penal, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos todo el tema de la prueba, cuando ahora que veamos esto más adelante, las distintas clases de prueba que regula nuestra legislación, realmente esto es objeto de estudio de una manera más específica del derecho probatorio o derecho evidenciario. Entonces esto es algo que nosotros debemos tener pues muy en cuenta, esta íntima relación
que está existiendo entre ambos, ¿verdad? Tanto en el derecho procesal penal como el derecho probatorio. Pregunto, ¿queda clara esta relación que tienen? ¿Queda claro lo que hemos hablado hasta el momento? ¿Tienen alguna duda? Para que pues podamos proseguir con los temas. ¿Queda claro hasta el momento? Sí, licenciado, todo claro. Excelente. Sí, todo claro. Excelente. Si no hay dudas, entonces sigamos avanzando. Tenemos el tema de la prueba. Realmente cuando nosotros estamos hablando de la prueba en un sentido realmente extenso, vamos a entender nosotros como la prueba todo aquel testimonio o cosa que al ser incorporada al debate o al proceso, nos va a permitir extraer esa información para que el juez logre llegar a esa convicción, a esa conclusión de la forma en la cual ocurrieron los hechos del acto ilícito que se investiga, es decir, del delito que se está investigando o que se está sometiendo a un proceso. Entonces realmente nosotros debemos entender la prueba. Cuando hablamos de prueba, hablamos de esos testimonios o cosas que se van a incorporar al proceso y que van a servirle al juez para poder, como dice acá, extraer esa información suficiente y que logren que el juez tenga la convicción de formarse un criterio en cuanto a cómo ocurrieron los hechos dentro de ese acto que se está pues investigando, ¿verdad? Ese acto que está siendo sometido a un debido proceso. Entonces eso es lo que debemos entender nosotros prueba. Cuando hablamos de prueba, entonces básicamente estamos hablando tanto de los testimonios como de las cosas. Por supuesto, no todos los testimonios, sino todas las cosas, sino únicamente aquellos que se van a incorporar realmente al proceso de una manera pues adecuada, como lo vamos a ver, porque pues todo esto lleva a cabo una serie de pasos o etapas para poder ser admitido. Pero entonces cuando se cumplan esta serie de pasos o etapas y efectivamente se incorporen al proceso, estas deben servir, estas pruebas realmente deben servirle al juez para formarse un criterio de cómo sucedieron o cómo ocurrieron los hechos dentro del acto ilícito que se está investigando y que se está pues sometiendo a ese debido proceso. Pregunto, esto tal vez no sé si les puede generar un poco de controversia o no, entonces pregunto, ¿queda claro realmente qué es lo que debemos entender nosotros con el tema de la prueba? ¿Verdad? Si no, pues sería el momento. Claro. Acá entra toda lo que es prueba material y escrita, ¿verdad, Nick? Sí, como vamos a ver nosotros acá, nosotros vamos a ver 3 criterios distintos en relación a la prueba. Por el último criterio que vamos a ver es de la forma de la clasificación de la prueba, va a ser cómo clasifica la prueba nuestra legislación guatemalteca. De hecho, para hoy, si nos da tiempo, vamos a empezar a ver eso. Vamos a empezar a ver pues esa primera clasificación y acá es donde vamos a empezar a ver cómo entra esto, porque puede ser una prueba directa o bien puede ser una prueba indirecta según el criterio del cual estamos nosotros tomando para la clasificación de la prueba, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos empezando con estos esbozos de lo que es la prueba, ¿verdad? Gracias. Entonces, perfecto. Pregunto, hasta el momento entonces estamos todos claros con el tema de lo que es la prueba o qué debemos entender nosotros como prueba. Excelente. Vamos a ir pues avanzando. También siempre en el tema de la prueba nosotros debemos de hablar que realmente, si bien acá nosotros establecíamos que en este sentido extenso vamos a establecer que va a ser ese testimonio o cosa que se incorpora al proceso, en este caso al debate, debemos establecer nosotros que también el tema de la prueba va a abarcar en el inicio del proceso, porque realmente como vemos acá, desde el inicio del proceso se le va a asignar determinado valor probatorio a los datos que se van obteniendo desde el conocimiento y la investigación del delito. Si no se le diere valor probatorio alguno, sería imposible ligar a una persona a una investigación criminal. Por supuesto, si realmente no existen indicios que permitan ligar
a una persona, a un proceso, realmente no se va a poder hacer, no se va a poder ligar a una persona si no existen indicios, pero ¿cómo vamos a establecer nosotros que existen indicios? Se le va a dar un valor probatorio a esas investigaciones que se han llevado a cabo. Acá realmente ya se le asigna, por eso establecemos acá que van a tener un determinado valor probatorio, porque realmente desde el momento en que se están pues investigando los hechos, estos ya tienen cierto valor probatorio, ya van adquiriendo pues ese valor probatorio, no únicamente pues desde el momento, si lo queremos ver desde un punto un poco de vista más estricto, vamos a establecer que los testimonios o cosas que se incorporen al debate. Pero si lo vemos desde un punto de vista no tan estricto, debemos entender que desde el momento en que se están realizando esas investigaciones, previo incluso a poder iniciar un proceso como tal, realmente esos datos que se van obteniendo ya van a obtener o ya van a tener un valor probatorio, ¿verdad? Que es lo que va a permitir poder ligar a una persona a un proceso penal, ¿verdad? Ya se le está dando pues a estos datos, a estas investigaciones que se llevaron a cabo, ya se les está dando pues este valor probatorio, ¿verdad? Entonces eso es algo que nosotros también debemos de tener muy en cuenta, y como podemos observar acá, realmente nuestra Constitución nos establece a partir del artículo 5 al artículo 8 que las personas van a ser libres de hacer lo que la ley no prohíba, y que nadie va a poder ser detenido sino por causa de delito o falta por orden judicial, salvo el caso del delito flagrante. Por supuesto, para que se le pueda restringir de alguna manera los derechos a una persona, que recordemos que todo el tema cuando estamos hablando ya de un derecho penal, ya estamos hablando de un derecho procesal penal, recordemos que esta es la última ratio, realmente se debe tratar como de agotar cualquier instancia o no llegar, lo que se pretende es no llegar al derecho penal, al derecho procesal penal y por ende a este derecho probatorio, porque recordemos que realmente este viene a ser la última ratio, ¿verdad? Entonces no se busca como aplicarlo tan a la ligera, sino que debe ser la última ratio. Por eso incluso pues nuestra Constitución nos establece esto, que realmente las personas son libres de hacer todo aquello que la ley no prohíbe. Por supuesto, esto es contrario a lo que se establece cuando una persona pues ya es funcionario público, que recordemos que cuando una persona ya es funcionario público, acá se modifica esta parte, no van a hacer todo lo que la ley no prohíbe. En este caso, los funcionarios públicos únicamente pueden actuar conforme a la ley, o lo que la ley los está facultando a realizar, lo que los está facultando a hacer. En este caso, cuando son funcionarios públicos, acá pues sí cambia un poco este tema, no es de que puedan hacer todo aquello que la ley no prohíbe, sino que ellos únicamente pueden actuar conforme a la ley, lo que las facultades que le está permitiendo, le está otorgando la legislación, ¿verdad? Pero como podemos observar, pues acá también sale realmente una figura bastante interesante, como es el tema de la flagrancia. Pregunto, ¿recuerdan ustedes qué es la flagrancia? ¿Dónde encontramos nosotros la flagrancia? ¿Recuerdan ustedes esto? ¿Qué es la flagrancia? Pregunto. ¿Recuerdan La qué es la flagrancia es flagrancia? cuando a una persona la agarran en cometiendo el delito. Un ejemplo, alguien que está robando, llegan los policías y lo agarran en el acto. O Exacto, muy bien. instantes después, dice también el artículo, o instantes después. Acá dice instantes después. ¿Cómo se llama esta figura? Ok, está la flagrancia. ¿Y cuál es esa figura cuando es instantes después? Cuasi flagrancia. Es la cuasi flagrancia. Realmente que son dos temas que van pues muy ligados entre sí, tanto el tema de la flagrancia como la cuasi flagrancia. Como bien lo dijeron, realmente acá en nuestro medio pues se aplican ambas. Esto pues es algo bastante novedoso, no tiene tanto tiempo de aplicación el tema de la cuasiflagrancia. Realmente antes únicamente pues se establecía el tema de la flagrancia, y era en el momento que pues las personas eran atrapadas en el propio instante de estar cometiendo el hecho delictivo. Como ustedes pueden observar acá, pues tenemos una definición de lo que es flagrancia, aunque ustedes ya muy bien lo dijeron, realmente esto es un tema pues bastante sencillo, pero como podemos observar acá, ¿qué es la
¿Qué debemos entender entonces nosotros como flagrancia? Va a ser esa detención del individuo que es sorprendido y capturado justo en el momento de la comisión de un hecho delictivo, porque ojo, no lo confundamos con la cuasiflagrancia, que es la siguiente diapositiva. Acá cuando hablamos de la flagrancia, nuevamente es esa detención que se le va a hacer al individuo cuando es sorprendido, básicamente cometiendo el hecho delictivo. Pero ahí nosotros estamos hablando propiamente de la flagrancia. Si bien es cierto que el Código Procesal Penal expresamente no nos establece esta figura de la cuasiflagrancia. Este ya es un tema pues un poco más doctrinario, sin embargo, pues sí está recogida en nuestro medio, sí está recogida acá pues en nuestro Código Procesal Penal. Ahora vamos a proceder a dar la lectura para que pues veamos esta situación. Acá como pueden ver pues también la flagrancia va a ser ese acto a través del cual se va a detener al individuo sin necesidad de esa orden judicial. Por supuesto, cuando es un delito flagrante, no existe una orden judicial, no hay una orden de juez competente. Acá pues la propia ley nos está facultando que si nosotros vemos que una persona está cometiendo un hecho delictivo, nosotros mismos podemos realmente detener a esta persona, no necesariamente las fuerzas de seguridad, sino que las propias personas pueden llegar a detener a una persona que está cometiendo un hecho delictivo. La propia ley faculta o da esa facultad de poder detener a otra y restringir básicamente de sus derechos, pero por supuesto se deben cumplir estos presupuestos muy esenciales que tenemos nosotros en nuestro Código Procesal Penal. Como ustedes pueden observar acá, no hay una necesidad de orden judicial, ya que básicamente el hecho delictivo ha sido observado o presenciado por al menos una persona. Realmente por eso es que no es necesaria esta orden judicial. Básicamente, de alguna manera pudiéramos decir nosotros que la persona que observó el hecho delictivo va a dar fe de la comisión de este hecho, y eso la ley hace que se faculte a poder detener a la persona sin necesidad pues de recurrir a una orden judicial. Pero repito, se deben cumplir pues esos presupuestos que nos establece la propia norma. Ahora bien, acá tenemos pues también el tema de la cuasiflagrancia, que pues repito, en nuestro medio está regulado. No nos aparece como tal esta figura de cuasiflagrancia, sino que nosotros la vamos a ver en el tema de la flagrancia. Acá pues se encuentra inmiscuido este tema. Y acá como podemos ver, esta se va a dar cuando la persona va a ser sorprendida con objetos, instrumentos o huellas de las cuales aparezcan fundadamente que ha cometido un hecho punible o participado en uno, o cuando es perseguida por la autoridad o cuando por voces de auxilio se pide su captura. Por supuesto, acá realmente, como vamos a ver, nos establecía, como decía Rona, nos establece que instantes después de la comisión de un hecho delictivo, y ahí pues realmente todavía se puede capturar a una persona sin necesidad de esa orden judicial. Por favor, procedamos a darle lectura al artículo 257, que es ahí donde nosotros pues tenemos regulado el tema de la flagrancia. Como tal, el epígrafe nos establece lo que es la aprehensión, pero pues acá es donde está la figura de la flagrancia, que de hecho acá se nos establece que debemos entender nosotros como flagrancia. ¿Alguien que proceda a darle lectura? Artículo 257. Aprehensión. La policía deberá aprehender a quien sorprende el delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. ¿Sigo? Sí, por favor. La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. En el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión
y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Deberá entregar inmediatamente al aprehendido juntamente con las cosas recogidas al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial más próxima. El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de ley y que resulta necesario su encarcelamiento, en cuyo caso lo pondrá a disposición del juez que controla la investigación. El juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad o prescindir de ella en caso el cual liberara al sindicado. Muchas gracias, Ronald. Como ustedes pueden observar acá, realmente hay bastante que analizar en relación pues a este artículo. Primero con el tema, y a partir de que inicia el tema de la flagrancia, acá pues realmente nos establece dos supuestos. El primer supuesto es cuando la persona es sorprendida en el momento, y el segundo supuesto cuando la persona es descubierta instantes después. Cuando pues nosotros vemos la frase esta de instantes después, realmente acá es lo que nos está dando el fundamento de esta cuasi flagrancia, ¿verdad? Entonces, para que ustedes pues realmente puedan hacer esa anotación, si ustedes no la han hecho, realmente acá es que nos está facultando el tema de la cuasi flagrancia. Como repito, ustedes no van a encontrar este término propiamente acá en nuestro Código Procesal Penal, sin embargo, pues nosotros sabemos que se está refiriendo. A partir de acá ya no es propiamente la flagrancia, sino lo que doctrinariamente se va a conocer como esa cuasi flagrancia, ¿verdad? Entonces eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. También si ustedes ven ya en el segundo párrafo, lo que les decía, acá se da pues esa facultad para que cualquier persona pueda realizar esa aprehensión, pueda detener, de alguna manera pueda restringir ese derecho de una persona. Te enojaste, puta. ¿Tiene alguna duda? ¿Se le activó el micrófono? Creo que se le activó el micrófono a Manuel. Entonces, les decía yo, eso debemos observar. También acá en el tema de la cuasi flagrancia, pues debemos observar nosotros que se nos establece que puede ser instantes después, pero debe existir realmente el tema de la continuidad, como podemos observar casi al finalizar, pues este párrafo nos establece que es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. Entonces, estos son supuestos que nosotros, pues, debemos tomar en cuenta al momento que estamos hablando de esto. No va a ser, cuando se refiere de instantes después, realmente debe existir esa continuidad. Si no existe continuidad, realmente no se pudiera realizar hasta cierto punto esta aprehensión y ya se requeriría, pues, el tema de una orden de aprehensión, ¿verdad? Toda vez de que ya no existe esa continuidad y por ende no podemos encuadrarlo en esta figura de la flagrancia, ¿verdad? Entonces, estos son supuestos que nosotros debemos tener en cuenta. Por ejemplo, si una pregunta en el examen les viniera que colocaran los dos supuestos de flagrancia que nos establece nuestra legislación, el primero sería cuando la persona es sorprendida en el momento y el segundo sería cuando la persona es descubierta instantes después de haber cometido pues un hecho delictivo. Por ejemplo, acá sería una de las formas que se pudiera pues preguntar esta situación. Entonces, mucho ojo con marcar pues estos dos supuestos que nosotros encontramos en este artículo 257 y también que va a ser un requisito para que una persona pueda pues, ser capturada instantes después, que existe esa continuidad entre la comisión del hecho delictivo y esa persecución. De lo contrario, pues no nos pudiéramos amparar en este tema que denomina pues nuestra legislación como flagrancia, pero que nosotros conocemos que doctrinariamente o el término correcto sería esta cuasi flagrancia, ¿verdad? También, como podíamos observar nosotros en el artículo 6 de nuestra Constitución, realmente nos va a establecer también el tema hasta cierto punto de la flagrancia, cuando nos establece que la persona pues puede ser detenida por el tema del delito flagrante, ¿verdad? Ya acá entonces por eso tendríamos pues otro
fundamento, un fundamento constitucional que nos puede hablar del tema de la flagrancia. Pregunto, ¿tienen una duda hasta el momento o estamos pues todo claro con este tema de la flagrancia y cuasiflagrancia? Belinda, por favor. Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿podría regresar la diapositiva anterior? Es que no logré terminar de copiar, perdón. No se preocupe, Belinda, si quieres se la regreso, pero sí las diapositivas se estarán enviando. De hecho, el día de hoy se enviará pues las diapositivas que vimos los 2 días anteriores. Y no sé si les voy a enviar de una vez esta diapositiva, porque no sé si este juego de diapositivas, porque no sé si los vamos a terminar viendo, pero sí se les estarán enviando pues todas las diapositivas, ¿verdad? Para que no pues tengan esa pena, pero con gusto regresamos a la diapositiva anterior. Muchas gracias, licenciado. Permítame un momentito. Gracias. No se preocupe. Ronald, por favor, veo que tiene una mano levantada. Perdone, a mí me surge una duda. ¿Qué pasa con las personas que les aparece una orden de captura y ellas no están ni enteradas, digamos, de que han cometido algún delito, algún hecho, pero las detienen? Recordemos que realmente no es que se le vaya a notificar a una persona si tiene una orden de captura, una orden de aprehensión. Realmente acá, si una persona quiere saber si cuenta con una orden de aprehensión, realmente pues tendría que hacerlo a través de un abogado, que es el que se va a encargar de hacer esas gestiones y poder averiguar si la persona cuenta o no cuenta con una orden de captura, una orden de aprehensión. Ahora bien, a pesar que las personas no estén enteradas que tienen una orden de captura, al final de cuentas la orden de captura o esta orden de aprehensión ha sido girada por un juez, y lo que hablábamos hace unos instantes de que para que esa orden de captura se pudiera llevar a cabo o se pudiera dictar, realmente es necesario que existan ciertos elementos de convicción o ciertas suposiciones que hacen creer al juez que efectivamente esta persona pudo haber cometido un hecho delictivo. Entonces realmente por esto no es como que sea necesario o no es necesario notificarles, porque realmente si se notificara a una persona que tiene una orden de captura, que sería por lo regular o lo primero que haría la persona, huiría. Entonces por eso pues no se puede hacer esa situación, ¿verdad? No sé si queda resuelta la duda, Ronald. Sí, Lick, muchas gracias. Perfecto. Elder, por favor. Lick, disculpe, el artículo 400 bis del Código Procesal Penal hace referencia también a la flagrancia en el segundo párrafo. Ese también lo podemos relacionar, ¿no? ¿Qué artículo me dijo? 24 bis, acción pública, en el segundo párrafo, Lick. 24 bis del Código Procesal Penal. Serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este código. El 24 bis me dijo. Sí, Lick, yo aquí lo tengo. Bueno, yo lo tengo, pero lo estoy viendo en el internet. Dice artículo 24 bis, acción pública, en el segundo párrafo. Dice, en casos de flagrancia, la policía deberá intervenir para evitar que continúe la lesión del bien jurídico tutelado o la comisión de otros delitos y para asegurar los medios de investigación. 24 bis. No, realmente puedo suponer que eso fue reformado y se quitó pues ese tema porque no, los códigos no lo tienen. No sé si alguien más o alguno de ustedes tendrá lo que Elder estaba comentando. Perdón, licenciado, eso aparece eso está en el 24 ter, pero en el penúltimo párrafo.
Sí, Lick, disculpe, yo estaba viendo mal en la página web del artículo y es el Que 24.3. nos Gracias, establece que en compañero. casos de flagrancia la policía deberá intervenir para evitar que continúe la lesión del bien jurídico tutelado, la comisión de otros delitos y para asegurar los medios de investigación. Y que nos establece pues acá las acciones públicas dependiente de instancia particular, que es un tema pues en torno a la clasificación de la acción penal. Realmente pudieran colocar el tema, es un artículo donde pues se habla también del tema de la flagrancia. Sin embargo, pues realmente el fundamento es el 257, que es propiamente el que nos va a definir qué es lo que nosotros debemos entender como flagrancia en nuestro medio, ¿verdad? Pero sin embargo también lo pueden colocar, ¿verdad? Tienen otro artículo donde se habla del tema de la flagrancia. Sí, esa era mi duda, o sea, si lo podíamos relacionar. Bueno, sí, pero es algo irrelevante porque tenemos el concepto en el 257, ¿verdad, Lick? Exactamente. Gracias, muy amable. No se preocupe, Elder. Doris, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado y compañeros. Solo fíjese que yo tengo una anotación aquí en mi código que dice, en relación con el artículo 257, dice ver el 297, que, o sea, que es como relación. El 297. Sí, 297, el que dice denuncia. Que cualquier persona deberá comunicar por escrito o oralmente a la policía, al Ministerio Público o al tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública. El denunciante deberá ser identificado. Igualmente se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos de los delitos que así lo requieran. Realmente puedo suponer acá que la anotación, el llamamiento a esta norma en relación al tema de la denuncia, es que si al momento de una persona pues observar que se está cometiendo, se cometió un hecho delictivo, realmente pues hasta cierto punto tiene pues esa obligación de poder denunciar la comisión de un hecho delictivo. Puedo suponer que algo por ahí vendrá pues ese llamamiento que se hizo al artículo 297 desde el artículo pues 257, ¿verdad? Puedo suponer que por ahí viene pues ese llamamiento, ¿verdad? Pero no sé, puede que me equivoque, Doris, no sé, ¿verdad? Yo creo que por ahí pues ese llamamiento que se hizo ese artículo. Ok, gracias, licenciado, muy amable. Perfecto. Odini, por favor. Sí, con respecto a lo que dice la compañera, el artículo 257 en el último párrafo establece lo que es la orden de aprehensión judicial. Entonces, tal vez puede ser que el llamamiento que se le está haciendo con el artículo 297 sea correspondiente a eso, ya que a través del acto introductorio que es la denuncia, un juez competente puede girar una orden de aprehensión judicial para aprender a alguien que sea sospechoso de cometer algún hecho delictivo. Exacto, que es en esta audiencia oral y que también si nosotros pues queremos esta solicitud de orden de aprehensión judicial, lo podemos ver nosotros también en el artículo 109 de nuestro Código Procesal Penal. Ahí podemos pues también hacer esta relación. Realmente como ahorita no era como pertinente al tema que estamos viendo, no les quise pues dar este fundamento de esta solicitud de orden de aprehensión judicial, ¿verdad? Pero sin embargo, si ustedes lo quieren colocar, lo tenemos pues fundamentado, deben hacer el llamamiento al artículo 109 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Pero repito, no quise mezclar tantos temas, ¿verdad? Sin embargo, pues no está de más también pues colocarlo, ¿verdad? Entonces, no se preocupen. No se preocupen con respecto a eso. También, si no estoy mal, ya les compartieron el tema del enlace de asistencia. Nuevamente, pues, no se les olvide llenar su asistencia. Recuerden, pues, que tienen 20 puntos por tener toda su asistencia completa, ¿verdad? No sé, ¿tienen alguna duda? Antes que podamos, pues,
pasar a este tema de la clasificación de la prueba. ¿Queda alguna duda, algo más que quieran comentar? Antes que pues pasemos a este tema de la clasificación de la prueba. Y por el contrario, No moleste, licenciado. Por favor, Manuel. Es de que estoy ya en mi asistencia, pero no me deja enviarla. ¿Qué pasará? Saraí, no sé si estás por ahí para que puedas apoyar al compañero. Sí, ¿para qué me podría enviar un mensajito y así lo puedo apoyar con eso, por favor? De acuerdo. Gracias. Está bien. ¿Alguna otra duda, compañeros? Si no, pues vamos a empezar este tema. Ya por la hora difícilmente lo terminemos, pero creo que en la clase de hoy avanzamos bastante con estos temas, que como les dije, ya son temas un poco más amenos, ¿verdad? Ya son temas tal vez que van a sentir hasta un poco más interesantes que pues el tema previo que estábamos pues viendo, pero que era necesario ya que pues es parte del programa, ¿verdad? Entonces, si ya no hay ninguna duda al respecto, vamos a proseguir con la disertación del día de hoy y tenemos el tema de la clasificación de la prueba. Como les mencionaba yo, realmente cuando nosotros hablamos del tema de la prueba, esta va a poder ser calificada de acuerdo a distintos criterios y realmente nosotros acá, como les decía, vamos a ver o se van a plantear pues tres criterios distintos. En este caso va a ser de acuerdo a la prueba, de acuerdo a su utilidad en la búsqueda de la verdad, de acuerdo a su forma de presentación en el debate, y por último, pues sería la clasificación de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Para el día de hoy, realmente quisiéramos entrar al tema de la clasificación de la prueba de acuerdo a su utilidad en la búsqueda de la verdad. Y cuando hablamos nosotros de acuerdo a la utilidad en la búsqueda de la verdad, tenemos tanto la prueba directa como la prueba indirecta. Básicamente son estas dos formas que abarca o que se subdivide esta clasificación de acuerdo a la utilidad en la búsqueda de la verdad. Cuando hablamos nosotros entonces de la prueba directa, debemos entender que van a ser todos aquellos datos que de ser creídos por el juzgador van a comprobar que los hechos que se buscaba demostrar sin ningún otro tipo de consideración. Es decir, en pocas palabras, nosotros debemos establecer que la prueba directa realmente va a probar, valga la redundancia, de forma directa que se cometió un hecho delictivo, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos la declaración de una persona que se encontraba en la misma habitación donde el sindicado dio muerte a su hijo. Realmente por eso decimos que es una prueba directa. ¿Qué mejor prueba o qué otra prueba directa se necesita? Por supuesto, hay criterios y todo esto, pues se puede tratar de votar, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, pues doctrinariamente esto es lo que se nos define en relación a la prueba directa, y este es un ejemplo pues claro que se nos da para poder explicar esta prueba directa, que sería en este caso esa declaración de una persona que se encuentra en la misma habitación donde el sindicado dio muerte a su víctima. Por supuesto, la propia persona observó cuando se le dio muerte a la otra persona. Entonces realmente esto hace que sea una prueba indirecta. Realmente él de forma directa observó la comisión del hecho delictivo y realmente pues el juez de alguna manera derivado de esta clasificación, el juez va a creer que es verdad eso que ha dicho pues la persona, ¿verdad? Y entonces esto, al creerlo el juez, va a comprobar o va a demostrar esos hechos que se le estaban atribuyendo a una persona. Por último, pues tendríamos el tema acá de la prueba indirecta, que también la vamos a encontrar nosotros, o también va a ser denominada como una prueba circunstancial, ¿verdad? Y vamos a establecer que estas son todos aquellos datos de los cuales se pueden desprender inferencias que permitan en un momento dado convencer al juzgador de la forma en que ocurrieron determinados hechos. Como acá, cuando nosotros estamos hablando de esta prueba indirecta, estamos hablando de esto. Esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Estas inferencias, realmente cuando hablamos de una prueba indirecta, por eso es llamada prueba circunstancial, de estos datos se van a desprender esas inferencias, ¿verdad? Se infiere, no se está comprobando de forma fehaciente, sino que se está
pudiendo hacer estas inferencias, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá que la declaración de una persona que vio al acusado en la escena del crimen poco tiempo antes de que esto ocurriera, es decir, poco tiempo antes de que se llevara a cabo el hecho delictivo. También pudiera ser pues el hallazgo del arma homicida en la que van a aparecer pues esas huellas dactilares del acusado, entre otras, ¿verdad? Pero tenemos esta prueba indirecta, realmente no se está probando de una manera fehaciente que la persona cometió el hecho delictivo. Sin embargo, esto nos permite pues realizar esas inferencias que van a llevar pues o pueden llevar al juzgador a establecer que la persona efectivamente cometió un hecho delictivo, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos pues de esta prueba indirecta. Pregunto, ¿tienen alguna duda al respecto con relación a esta pues clasificación? Esta sería esta primera clasificación. El día de mañana pues estaríamos tratando de ver las otras dos clasificaciones, aunque seguramente no terminemos las clasificaciones en relación a cómo lo define nuestra legislación guatemalteca, porque ahí pues nos vamos a sentar detenidamente a analizar ciertos artículos y poder pues realizar este ejercicio que hemos estado trabajando pues a lo largo del día de hoy, de las clases anteriores, cuando leemos pues los artículos, ¿verdad? Poder analizarlos, poder desglosar los supuestos que nos establece la norma jurídica. Pregunto, ¿hasta el momento tienen alguna duda acá en relación a esta prueba directa y a la prueba indirecta? No, todo claro, licenciado. Excelente. ¿Podría dar otro ejemplo de la prueba directa, por favor? Lick, no puede regresar la diapositiva de la prueba directa. Miren, ya por la hora, el día de mañana vamos a volver a tocar este tema. Antes de proseguir con la siguiente clasificación, vamos a volver a tocar este tema, tanto de la prueba directa como el tema de la prueba indirecta, ¿verdad? Acá, pues, repito, pueden tomar, si gustan, la captura de pantalla, pero pues el material se les estará enviando. De hecho, creo que el día de hoy, pues, se les estarían enviando estos dos juegos de diapositivas y voy a hacer mejor un nuevo juego, pero para que ustedes ya puedan tener estas el día de hoy. Seguramente se estén enviando pues estos dos juegos de diapositivas que hemos utilizado pues en esta semana, ¿verdad? Pero repito, el día de mañana, para que no se quede con la duda, vamos a dar más ejemplos en relación al tema de la prueba directa, ¿verdad? Ahora ya no se los doy por el tema del tiempo, ¿verdad? Para que todavía pues tengan un poco de tiempo antes de su siguiente clase, pero pues el día de mañana con eso es lo que vamos a iniciar la clase, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna otra duda para que podamos resolver el día de mañana, o bien me la pueden plantear el día de mañana y con gusto lo mismo les va a ser resuelto, ¿verdad? Entonces hasta acá estaríamos llegando con la clase del día de hoy. Nuevamente gracias por su atención y nos vemos el día de mañana. Andrea, me parece que había levantado la mano. Andrea Lucía. Bueno, creo que se le levantó, pero entonces nos vemos el día de mañana, compañeros. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.